Clinton sufría de problemas psicoemocionales agravados, incluyendo episodios incontrolables de ira, agresión y una alegría excesiva. A Clinton se le recetó un tratamiento diario de fuertes tranquilizantes. Al final de este video escucharás a dos personas muy inteligentes, políticos haciendo predicciones sobre lo que puede y no puede suceder. Como resultado de toda esa avalancha de información que recibimos de la administración de Trump. Muchos, como Tulsi, Hubbard y otros muchos de ustedes escriben, de todos modos no les harán nada, de todos modos nadie irá a la cárcel, de todos modos, de todos modos. La verdad me encantan los pesimistas. Ellos logran ver en un vaso de agua, solo que no está lleno hasta el borde. Eso normalmente es señal de mala digestión o exceso de bilis en el cuerpo. A veces, por cierto, si esto se combina con resentimiento sin motivo hacia todos, hay que pedirle urgentemente al doctor sobre el registro civil. Y a muchos le quitan ambas cosas. Y para ustedes mismos y para las personas que los rodean se vuelve más fácil vivir en este mundo. Lo vemos seguido, Ainsley, lo vemos seguido, Ainsley. Vemos una historia donde alguien comete un crimen y no le pasa nada. El Ministerio de Justicia comprobará si esto cumple el estándar. Ajá, según ella tiene nuevas pruebas que apuntan a Barack Obama, pero sus representantes niegan su implicación. Andy McCarthy cree que él fue cómplice, pero afirma que no se le puede procesar. Escuchen. No hay ninguna duda de que Obama estuvo involucrado hasta el cuello como cómplice en lo que, según yo, fue el truco político más sucio en la historia de Estados Unidos. La pregunta en un sentido estricto es, ¿hay aquí algún delito? El escándalo es que ellos tenían una razón legítima para investigar la interferencia de Rusia en las elecciones, pero usaron eso como pretexto para, básicamente, investigar a Trump, espiar su presidencia e intentar hacerlo un presidente ineficaz. Por eso es una jugada política terrible y sucia. La pregunta de nuevo, Brian, ¿se puede llevar esto a responsabilidad penal? Y simplemente no lo veo. Aquí está la opinión de un profesional. ¿Que los demócratas cubrieron su crimen o el crimen de ya, con hojas de parra, y formalmente no se les podrá juzgar por eso? Director de Inteligencia Nacional Kleppers, asistente del director de Inteligencia Nacional Klepper, envió un correo electrónico a la comunidad de inteligencia con el tema de la orden del presidente sobre la interferencia de Rusia en las elecciones, instruyendo a los líderes de la Director de Inteligencia Nacional a preparar una nueva evaluación a petición del presidente. El informe publicado hoy por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes revela, cito, a diferencia del análisis habitual de la comunidad de inteligencia, esta evaluación de la comunidad de inteligencia fue un producto de alto perfil encargado por el presidente Obama. Y por supuesto surge la pregunta, ¿se responsabilizará a alguien? Ahora recuerden la reacción de Obama, ayer. Él rechazó las acusaciones de traición de Trump, afirmando que todos, incluso Marco Rubio, entonces miembro del Comité de Inteligencia del Senado, creían que Rusia trató de influir en las elecciones. La directora Gabbard también habló al respecto. No les pido que me crean solo a mí, les pido a ustedes, representantes de los medios, que hagan un periodismo honesto y a los estadounidenses que revisen por sí mismos los documentos que publicamos. Ahora son casi 200 páginas que contienen muchas referencias. Muchos ejemplos, incluyendo comentarios hechos por altos funcionarios de inteligencia, algunos de los cuales todavía trabajan en esas agencias y que confirman las conclusiones a las que llegamos. Que el presidente Obama ordenó preparar una evaluación de la comunidad de inteligencia para promover esa narrativa falsa fabricada, que finalmente llevó a un intento de golpe de Estado de varios años con el objetivo de socavar la presidencia de Donald Trump. El punto es que el supuesto delito aquí no consistía en afirmar que Rusia quería influir en las elecciones. Se trataba de que se dio la orden de preparar una nueva evaluación de inteligencia basada en un expediente falso para debilitar la presidencia de Trump desde el primer día. Esto duró años y, en consecuencia, en las elecciones de 2020, muchos estadounidenses creían que Putin fue esencialmente quien puso a Trump en el poder. Si votaste por la reelección de Trump, supuestamente estabas votando por Putin.
Y Laura Ingraham afirma que hay motivos para juzgar, hasta donde recuerdo. Ella es abogada de profesión, que el caso fue remitido a la fiscalía por una razón. Y Obama, por supuesto, va a impugnar todo esto. Él dirá que simplemente intentaba llegar a la verdad. Y Trump y sus partidarios están tratando de desviar la atención de Epstein con una nueva teoría de conspiración, en lo cual, por supuesto, la prensa ya está ayudando. La prensa está manchada, así que va a demostrar con espuma en la boca que todo lo que dice Tulsi es engaño y mentira. La prensa inventaba, apoyaba, ocultaba, manipulaba y sigue haciendo lo mismo, ocultando, por ejemplo, que Hillary está mentalmente enferma. Al mismo tiempo, en los documentos internos del Partido Demócrata que hackearon los rusos, pusieron un diagnóstico muy interesante: psicosis maníaco-depresiva. Hoy supimos que durante la campaña, la directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, declaró que la agencia de inteligencia rusa tenía información de que Hillary tenía serios problemas de salud mental. Existían correos electrónicos de alto nivel dentro del Comité Nacional Demócrata que contenían pruebas de los problemas psicoemocionales de Hillary, arrebatos incontrolables de ira, agresión y una alegría excesiva. También se afirmaba que la secretaria de Estado Clinton tomaba potentes tranquilizantes a diario. Nos dirigimos directamente a la oficina oficial de Hillary Clinton para obtener información. Todos pensábamos que su problema era el alcoholismo, pero resulta que tiene problemas mentales. Hillary debía convertirse en presidenta de Estados Unidos por voluntad del Partido Demócrata y los globalistas. Con el botón nuclear bajo la almohada, no el botón de reinicio con Lavrov, sino el nuclear. Hillary Biden. Buenos y estables garantes del peligro para el país y el mundo. Sí, no me equivoqué, garantes del peligro. Lo he dicho incansablemente sin descanso. Para ser demócrata hoy en día hay que ser o un idiota o un canalla. Resultó ser incorrecto, o mejor dicho, inexacto, incompleto, más bien. También se puede estar mentalmente enfermo. Así que ahora voy a afirmar que aquellos que creen en el Partido Demócrata y repiten lo que ellos y la prensa que compraron naturalmente dicen, son o unos desgraciados o unos idiotas, o están mentalmente enfermos. Y como al menos un tercio de la población de los Estados Unidos entra fácilmente en estas tres categorías, ahí tienen la base del Partido Demócrata. Por cierto, todavía me sorprende que sean tan pocos. Se nos une el senador Ted Cruz del gran estado de Texas para discutir todo esto. Senador, ¿veremos a alguien asumir responsabilidad en esta situación? Cruz es un abogado brillante, un orador brillante, un senador brillante, un jurista, y siempre vale la pena escuchar su opinión. Escuche, espero y rezo para que así sea, y espero que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación completa de este caso. ¿Qué es lo importante y qué fue lo que Tulsi Gabbard hizo público? No se trata de que alguien haya hecho acusaciones de que Putin quería que Trump ganara, sino de que mintieron y sabían que estaban mintiendo. Esto es lo explosivo aquí. Sus repetidos testimonios ante el Congreso fueron falsos si ves los hechos que presentó Tulsi. El 31 de agosto de 2016... un empleado del Departamento de Seguridad Nacional informa al exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, que no hay señales de una amenaza rusa dirigida a intervenir directamente en el conteo de votos. Esto es lo que decían en agosto de 2016, el 2 de septiembre de 2016. El FBI declaró que no se siente cómodo insinuando que tiene información definitiva de que Rusia realmente tiene la intención de sabotear nuestras elecciones. El 9 de septiembre, la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que probablemente Rusia no intentó influir en las elecciones mediante medios cibernéticos. El 12 de septiembre y el 7 de diciembre después de las elecciones fue igual. Los puntos principales de Clapper se escribieron aquí. Los adversarios extranjeros no usaron ciberataques contra la infraestructura electoral para cambiar el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El 8 de diciembre, el informe diario presidencial para Obama decía lo siguiente. Evaluamos que los actores rusos y criminales no influyeron en los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos mediante acciones cibernéticas maliciosas contra la infraestructura electoral.
Así que hasta el 8 de diciembre una y otra vez decían, no hay Rusia, no hay Rusia, no hay Rusia, y luego el 9 de diciembre. Vamos a aclarar. Un mes después de la victoria de Trump, y Obama todavía está en el cargo. Naturalmente, todas las 17 o 18 tal vez agencias de inteligencia estadounidenses informan al presidente. En el informe general de Claver, que ni Rusia ni nadie más influyó en las elecciones de hace un mes, nadie, ninguno. 9 de diciembre, reunión con el director de Inteligencia Nacional, Claver. El 9 de diciembre hay una reunión con el director de Inteligencia Nacional, Clapper, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, el secretario de Estado, John Kerry, y el subdirector del FBI, McCabe, en la que cambian completamente su postura y todos afirman Rusia, Rusia, Rusia. Por eso fue elegido Trump. Y les digo, esa reunión del 9 de diciembre, Franklin Roosevelt dijo una vez que el 7 de diciembre es una fecha que quedará para siempre en la infamia. El 9 de diciembre también debe quedar como una fecha infame para siempre. Porque fue en ese momento cuando altos funcionarios del gobierno decidieron mentirle al pueblo estadounidense y sabotear al presidente Donald. No es que los funcionarios de inteligencia decidieran verificar, es su obligación y su trabajo. El problema es que le mintieron al Congreso, mintieron bajo juramento, mintieron al público y por eso empezó a pasar lo que pasó. Y eso, al parecer. Por eso, al parecer, a algunos de ellos se les podrá juzgar. ¿Se podrá encarcelar a Obama? No lo sé, creo que no, pero vamos a sacudir a su partido mentiroso. Los vamos a exponer tanto que o se dividirán o perderán influencia y, muy posiblemente, pronto cederán su lugar a otro partido procapitalista. En 2018, el exdirector nacional de inteligencia, el inspector general en CIA. Ya en 2018, el exdirector de inteligencia nacional, Clapper, admitió algo sobre Obama. Miren. Si no hubiera sido por el presidente Obama, tal vez no habríamos hecho esa evaluación de la comunidad de inteligencia que hicimos y que desencadenó toda una cadena de eventos que siguen desarrollándose hasta ahora. En particular, la investigación del fiscal especial Mueller. El presidente Obama es responsable de eso y fue él quien nos encargó hacer esa evaluación de la comunidad de inteligencia. Desde el principio. Él no admitió que todo eso era una mentira, pero dijo que fue Obama. Eso fue después de que toda la comunidad de inteligencia, como leíste, hizo sus evaluaciones, que constantemente cambian. Recuerda que solo son evaluaciones, nunca conclusiones definitivas. Pero hubo una indicación de que Rusia no, de acuerdo a Obama, quien ayer dijo que él todavía está mintiendo, y ellos... De repente cambiaron por completo su discurso de meses y dieron un giro total. ¿No fue una mentira cuando Obama declaró ayer que Rusia lo intentó? ¿Usted? ¿Eso no se indicaba en las evaluaciones de inteligencia? No, eso no se indicaba. Pero escuche, Barack Obama es extremadamente parcial y la gente a su alrededor son verdaderos radicales. John Brennan, quien encabezó la CIA, ¿sabe por quién votó? En 1976 él votó por Gus Hall, quien fue candidato a la presidencia por el Partido Comunista. Porque John Brennan dijo que Jimmy Carter, quien se postuló en 1976, no era lo suficientemente liberal para él. Brennan quería a un comunista y admitió haber votado por uno. Deseaba que el presidente de los Estados Unidos fuera comunista. Bueno, si adelantamos hasta Barack Obama, su deseo se hizo realidad. Y entiendan, estos personajes del partido desprecian tanto al pueblo estadounidense. ¿En qué consistía la farsa rusa? Esto buscaba socavar la democracia. Estaban molestos con los votantes por elegir a Trump. Quieren castigarlo. Es exactamente el mismo sentimiento que el año pasado llevó a la campaña legal para presentar 4 cargos contra Donald Trump. Al final no se trataba de su odio hacia Trump. Era un desprecio hacia los votantes. Buscaban impedir que el pueblo estadounidense reeligiera al presidente Trump. Y ese desprecio hacia los votantes se manifiesta claramente en su disposición a mentirle al Congreso y al pueblo estadounidense. Sí, totalmente cierto. Como decía Trump, a través de mí están luchando contra ustedes, a través de mí están luchando contra ustedes. Y ahora escuchemos al abogado. Después, ¿qué empezó a pasar? Esta es una declaración del expresidente Barack Obama, publicada por la oficina del expresidente Obama, así que incluso se mantiene un paso al margen.
Por respeto a la institución de la presidencia, nuestra oficina normalmente no responde. La respuesta es un flujo constante de tonterías y desinformación que sale de esta Casa Blanca. Pero estas afirmaciones son tan indignantes que merecen una respuesta. Estas extrañas acusaciones son ridículas y son un débil intento de desviar la atención. Nada en el documento publicado la semana pasada refuta la conclusión ampliamente aceptada. Aquí es donde todo comienza. Presten atención porque aquí empiezan los juegos de palabras. La conclusión ampliamente aceptada es que Rusia intentó influir en las elecciones presidenciales de 2016, pero no pudo manipular con éxito los votos. Estas conclusiones fueron confirmadas en el informe del Comité Bipartidista de Inteligencia del Senado en 2020, bajo la dirección del entonces presidente Marco Rubio. Es decir, bueno, el sol se pone en el oeste, por eso las balanzas en el mercado están manipuladas. O, por ejemplo, si 2 más 5 es igual a 7, entonces lógicamente el ser humano proviene del mono. Bueno, más o menos la lógica que ellos meten ahí está a ese nivel. El presidente Obama habría estado en una mejor posición si no hubiera hecho esa declaración en absoluto. Porque es obvio que está tratando de cubrirse y decir que aquí no hay nada nuevo, nada que ver. Y todas estas personas le pidieron que hiciera una declaración. Correcto. Pero él dice que en el documento publicado la semana pasada no hay nada que contradiga la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia intentó influir en las elecciones presidenciales del año 2016. Pero Tulsi no afirma eso. Tulsi hace referencia a estos documentos para mostrar que esa era precisamente la evaluación de la comunidad de inteligencia. Y que hasta las propias elecciones se consideraba que Rusia intentaba influir en ellas con sus ejércitos de bots. Pero simultáneamente no podía manipular los votos. Esa fue la evaluación de la comunidad de inteligencia. Y luego, después de que el presidente Trump fue elegido, el presidente Obama convoca una reunión en la Casa Blanca y cambian la versión de los hechos. De repente resultó que ya no se trataba de que Rusia intentara sembrar discordia en Estados Unidos y debilitar a los Estados Unidos, sino de que intentaban asegurar la elección del presidente Trump. Así es. Y creo que ahora todos los abogados del Partido Demócrata están vueltos locos inventando excusas. Oh, se viene una buena época para los abogados del Partido Demócrata. ¿Cuánto dinero van a ganar? Por cierto, mucho de lo que el Partido Demócrata nos ha robado a nosotros. Además, empezará el chantaje a todos aquellos sobre quienes tienen algo para presionar de ambos partidos, porque necesitan urgentemente presionar a todos. ¿Y cómo actúan los Estados Unidos bajo el liderazgo de los demócratas con respecto a las elecciones en otros países, incluso en países aliados? Bajo el gobierno de Biden, Estados Unidos financia organización no gubernamental para intentar influir en las elecciones israelíes. Por cierto, Estados Unidos gastó $1.000 millones para derrocar a Netanyahu, pero no lo lograron. Incluso aquí resultaron ser impotentes. Y esto es lo que se publicó hoy. Tulsi Gabbard desclasificó, o el presidente Trump tenía el poder de desclasificar, pero se publicó este informe desclasificado del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes preparó un informe sobre las elecciones de 2016 y la información de inteligencia en la que se basa. Este comité puede entrar en la SCIF, pueden revisar todo esto cuando preparan su informe como parte de su función de supervisión sobre el Poder Ejecutivo. Es parte de la Constitución y es su deber cumplirlo. Ellos lo hicieron, pero fue un informe clasificado porque trataba información de inteligencia secreta, sistemas y métodos, todas las fuentes y métodos, todo eso que normalmente no vemos. Ahora lo desclasificaron. Y eso es realmente interesante. Esto está justo al principio de este informe según la evaluación de la comunidad de inteligencia y lo que ellos ven. Ellos señalan algunas cosas que estaban en el informe y que corresponderían a un enfoque analítico correcto y estarían en línea con lo que les decía la inteligencia. 3 aspectos coincidían con los datos de inteligencia. ¿Pero qué cambió? La primera, el presidente Putin ordenó llevar a cabo operaciones de influencia convencionales y cibernéticas, en particular filtrando correos electrónicos políticamente sensibles obtenidos mediante el hackeo de computadoras. Como dijiste, Logan, sabemos que esto realmente sucedió.
Había ejércitos de bots y una campaña cibernética de influencia. Esto no alteraba los votos, sino que buscaba generar discordia. En segundo lugar, los principales motivos de Putin en estas operaciones eran socavar la confianza en el proceso democrático en Estados Unidos y debilitar, según los rusos, la inevitable presidencia de Clinton. La comunidad de inteligencia estaba recopilando esto. Eso implica que esperaban la victoria de Clinton. Querían que Rusia fuera más fuerte que Estados Unidos, así que ya estaban tratando de debilitar a Estados Unidos durante el proceso electoral. Y tercero, este es el punto. Por eso el presidente Chuck Grassley de Iowa, el senador, publicó un informe completamente desclasificado de Horowitz, un anexo a su informe sobre la investigación del correo electrónico, en el que básicamente se decía que el FBI no hizo nada. No intervinieron, tenían las memorias USB, pero no revisaron su contenido. En tercer lugar, Putin se abstuvo de filtrar ciertos materiales comprometedores que podrían haberse utilizado después de las elecciones contra la administración Clinton. Sí, así que piensen en eso. Bien, detengámonos en este tema y en este episodio. O sea que está diciendo que ellos podrían tener información potencialmente comprometedora, ¿verdad? Sí, para la campaña electoral de Hillary Clinton. Y decidieron no divulgar esa información, suponiendo que ella ganaría y que necesitarían algunos argumentos teóricos y un poco de chantaje. Ellos, si de verdad buscaran avancemos, a analizarlo. El Servicio Federal de Seguridad tenía información de que Hillary estaba mentalmente enferma y que estaba en drogas fuertes. Si Putin hubiera querido a Trump, habría sacado esto a la luz, o sea, lo habría filtrado. Sí, hay muchas maneras de hacer eso. Pero Putin estaba seguro de que, bueno, como todos los demás aquí en América, que Hillary iba a ganar y ni siquiera pensaba en Trump. Él esperaba las elecciones para tener material para chantajear a Hillary o para estabilizar a Estados Unidos, cuyo presidente está gravemente enfermo mentalmente y drogado. Presidente Trump, para ganar tendrías que hacerlo. Para ganar en las elecciones presidenciales contra Trump, pondrías todos tus esfuerzos en eso. Eso es cierto. ¿Qué conclusión sacas de ello? Eso significa que Putin pensaba que yo tenía influencia sobre el presidente de los Estados Unidos. Si ella gana, eso será muy importante en las negociaciones sobre las sanciones. En cualquier momento podemos decir, oigan, ¿no quieren que hagamos esto público? Y si aún así proceden, Estados Unidos quedará paralizado debido a un proceso de juicio político y situaciones similares. El objetivo de Rusia era debilitar a Estados Unidos y fortalecerse. Lo que una vez más confirma que no era a Trump a quien querían en el Kremlin. ¿Y el champán preguntarán que fueron a beber por Trump? Bueno, esa es una táctica normal de propaganda y espionaje. Ensuciar al oponente fingiendo que quieres que lo elijan. Entonces, el expediente Steele era un trabajo, así que el expediente Steele fue un producto de trabajo por el que pagó la compañía de Clinton. Ustedes pagan por material comprometedor sobre sus oponentes, contratan personas para que encuentren información comprometedora sobre su adversario político que puedan usar. Así es como funciona este mundo. Ellos le pagaron al exespía británico Christopher Steele para crear ese expediente. Obtuvieron el expediente. Ellos obtuvieron el expediente. Y por cierto, la compañía de Clinton nunca lo usó realmente porque era demasiado increíble. Y luego, cuando empezaron a notar lo increíble, es decir, lo que no era digno de confianza, ese es el significado de increíble. Cuando dices, amigo, eso es increíble, ¿comprendes? Usamos la palabra incorrectamente. Eso no era digno de confianza, pero le pagaron por ello de todas formas. Y luego de repente, eso llega a la comunidad de inteligencia, donde todos en la CIA, todos los analistas decían, esto no es digno de confianza, no deberíamos usarlo. Empezaron a usarlo solo para intentar desacreditar a Trump después de su victoria. Según una cita publicada por Tulsi, la CIA le decía a Brennan, no uses este material de trabajo. Él dijo que estaba de acuerdo en que eso no cumple con los estándares de inteligencia. ¿Acaso no es cierto? Se siente correcto, irradia energía. Estoy trabajando en el expediente de Steele. Es verdad, amigo. Siento que todo está bien. Cuando lo lees, piensas, sí, yo... A Brenner le sintió que era verdad que Trump llegó a Moscú e encontró en un hotel o tal vez en el Kremlin a un grupo de prostitutas.
Por cierto, ellas andan por todos esos sitios. Las llevó a su habitación y les pidió, subiéndose a la cama donde él debía dormir y donde antes habían dormido Barack y Michelle, que escribieran en ella. Y que 2 chicas, creo que 2. Y lo hicieron con gusto. Eso le pareció a Brett Reavami, le pareció sincero. En general, claro, tenemos un sistema de gobierno extraño y la justicia también es extraña. Revolver las aguas suele ser tarea de quienes planean hacer trampa, como por ejemplo la prohibición de pedir documentos a quienes vienen a votar, que normalmente es apoyada por quienes planean hacer trampa en las elecciones. Ok, para ir concluyendo, escuchemos a Bill Uraldi. Él es un analista serio y un periodista equilibrado. Está en el campo conservador, tiene relaciones personales con Trump y con la mitad del Senado, pero eso no influye en sus reportajes. Es bastante preciso en sus evaluaciones y predicciones. Las acusaciones presentadas contra John Brennan, exdirector de la CIA, durante la administración de Barack Obama, son muy graves. Creo que el señor Brennan será acusado por el gobierno federal. Entiendo. Esto es lo que se dice sobre Brennan en este informe. Cita. El director de la CIA ordenó después de las elecciones publicar 15 informes que contenían información de inteligencia previamente recopilada pero no publicada. 3 de los cuales eran de baja calidad. Contenían información poco clara de origen dudoso, potencialmente sesgada o inverosímil. Y fueron precisamente esas las principales fuentes para la evaluación de la comunidad de inteligencia, según la cual Putin prefería a Trump. La evaluación de la comunidad de inteligencia de Clinton presentó estos informes como confiables sin mencionar sus graves deficiencias internas. Esto ocurrió bajo el liderazgo de John Brennan. Esto es una manipulación electoral. Uralsh cree que Brennan tiene algo serio. Brennan tiene algo serio. Джеймс Коми был главой ФБР. Понятно, он начал в 2013 году при Обаме, убедил Трампа оставить его на посту. Eso fue una locura, pero Trump lo hizo de todos modos. Y luego lo despidió en 2017. Así que Comey estuvo allí 4 años. Ahora la CIA y el FBI no colaboran. Así que no culpo a Comey de saber lo que hacía Brennan, pero el propio Comey tenía información que refutaba muchas de esas acusaciones. ¿Que Putin intervino en las elecciones? El FBI nunca lo publicó ni tomó medidas al respecto. El informe ya no menciona a Comey por su nombre. Así que no creo que el gobierno federal vaya a presentar cargos en su contra. Pero esto es lo que dijo su adjunto, Andrew McCabe, No, es una cita en pantalla completa. Esto es lo que él, el subdirector del FBI, Andrew McCabe, le dijo al comité de investigación. Entiendo. El congresista Chris Stewart de Utah le preguntó, ¿puede decirme la cosa más comprometedora del expediente que logró confirmar como verdadera? La prueba más contundente. Señor McCabe, señor, no puedo responder a esa pregunta de inmediato. Fin de la cita. McCabe dice que el FBI no tenía ninguna información, ninguna. Entonces, si eso es cierto y Brennan estaba difundiendo ese falso escenario, el FBI tenía la obligación de salir a desmentirlo. No estoy seguro si eso baste para acusar KOMI. KOMI, desde el punto de vista de Bill, puede quedarse al margen si no aparecen nuevas pruebas, documentos o testimonios. El presidente del comité que realizó la investigación del Comité de Inteligencia, en ese momento era el congresista Adam Schiff de California. Ahora, él es el senador Schiff. Mintió sobre eso, según mis cálculos, unas 50 veces 50. Entiendo. Esto es lo que dijo en el programa de Margaret Brennan el 5 de abril de 2018. Vamos. ¿Puede estar de acuerdo en que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba de conspiración, coordinación o complot entre la empresa de Trump y Rusia? No estoy de acuerdo. Creo que hay muchas pruebas de conspiración o complot a la vista de todos.
Eso no era verdad, y su propio informe lo confirmó. Entiendo. Su propio informe confirmó que eso no es verdad. Schiff mintió. ¿Qué debe pasar? ¿Ahora el FBI? Debe interrogar de nuevo a Adam Schiff en su oficina del Senado. Ahora fue indultado por el presidente Biden. Ni siquiera estoy seguro de que Biden sepa que lo indultó, pero fue indultado. Pero eso no aplica a los crímenes cometidos después del indulto. Si Schiff ahora le miente al FBI, y eso es probable, yo mañana mismo mandaría agentes allá. Le pregunté por qué afirmó algo que sabía que era falso y le pedí que mostrara pruebas. Schiff tendría que explicar por qué mintió tantas veces. Simplemente toman cada una de sus mentiras, y yo puedo darles 50 casos así. Y si le miente a los agentes del FBI, entonces será acusado de cometer un delito penal. Si dice la verdad, otros también estarán implicados. Shifu tendrá que decir, bueno, tal persona me lo dijo, ya saben, esta persona me lo dio. Esa es la cuestión y la clave de toda esta historia, Shifu. Honestamente, yo lo presionaría tan fuerte como sea posible. Honestamente, yo lo presionaría tan fuerte como sea posible porque... Honestamente, yo lo presionaría tan fuerte como sea posible porque no se puede permitir socavar. Yo lo presionaría al máximo porque no se puede permitir socavar las elecciones presidenciales. Eso es inaceptable. Y en mi opinión, el director de la CIA intentó hacerlo y será responsabilizado. Aquí no estoy del todo de acuerdo con Bill. Por alguna razón él cree que se puede presionar a Schiff y que él va a ceder, va a cantar como nosotros decimos. Pero no entiendo, tal vez simplemente no entiendo, ¿por qué Schiff tendría miedo de un interrogatorio del FBI o de las consecuencias? Él puede responder, no me acuerdo, no sé, ay, se me olvidó y así sucesivamente. Entonces hay un asesor no identificado de Vladimir Putin al que el comité tuvo acceso. Su nombre fue eliminado durante la desclasificación de Tulsi Gabbard, porque no quieren que lo maten. Pero Putin sabrá quién es. Aquí hay una cita del informe. La hipocresía de Putin hacia ambos candidatos se confirma aún más. El nombre está oculto y omitido en la evaluación de la comunidad de inteligencia. Es decir, Brennan no incluyó el testimonio de esta persona en el informe. Él no habló positivamente sobre Trump. En lugar de eso, expresó pesimismo de que ni Trump ni Clinton podrían arreglar las tensas relaciones con Rusia. Así que Vladimir Putin no dijo quiero que Trump sea elegido. Él no le importaba. Yo creo que Eso es verdad. él sabía que para él no importaba si era Hillary Clinton o Donald Trump. Ahora, con Trump y Biden eso sí tenía importancia. Él quería que ganara Biden, porque entonces podría invadir Ucrania. Putin y Biden ganó en 2020. Bien. Y finalmente los círculos de extrema derecha gritan sobre Barack Obama. Y parece que el presidente Trump también mencionó que lo iban a arrestar o acusar o algo así. Eso no va a pasar. Perdón, pero tengo que decirte la verdad. Sé que a algunos de ustedes no les gusta el presidente Obama y piensan que él está completamente involucrado en toda esta conspiración para manipular las elecciones. Lo entiendo. Este informe no menciona a Obama. Por supuesto, es difícil creer que Obama no sabía lo que hacía su director de la CIA, Brennan, y lo que hacía Comey. Él debía saberlo, pero ¿sabía que ellos estaban falsificando los datos? Eso es difícil de probar. Además, él tiene privilegio ejecutivo, igual que Trump. Así que puede decir, escuchen, no les voy a decir nada. Y según nuestra Constitución, no está obligado a hacerlo. Así que no esperen eso. Como ya les dije, no puedo creer que Obama vaya a ir a la cárcel solo si sus cómplices empiezan a delatarlo, y aún así lo dudo. Pero el caso de la manipulación de los juicios políticos, el empeoramiento de las relaciones con Rusia y llevar a Estados Unidos casi al borde de una guerra civil no le saldrá gratis al Partido Demócrata. Por eso, damas y caballeros, aquí tienen la cereza del pastel.
Entre Mamdani, el nuevo candidato musulmán radical a la alcaldía de Minneapolis, y Hunter. Bueno, sinceramente, para los republicanos, cada día es como Navidad. Quiero decir, aparecen nuevos regalos que ni siquiera puedes imaginar. Para mí, después de muchos años en este ámbito, este es el colapso más sorprendente de un partido en toda mi vida. Estas personas varían entre los que se esconden tímidamente, el ala de Schumer, y los locos. El partido tiene exactamente esas dos alas. Los que se esconden temen a los locos. Nunca hay que temerle a la locura. Con la locura simplemente hay que acabar de inmediato. La historia demuestra que así es como se debe tratar la locura. Lo sé por experiencia personal. Oye, ¿tú acaso tienes el valor de oponerte a la unión de AOSI y Mamdani y otros 700 izquierdistas verdaderamente irracionales? Pero te garantizo que Chuck Schumer no lo tiene. De hecho, creo que Schumer probablemente ni siquiera se postule el próximo año porque tiene tanto miedo de que AOSI lo derrote en las primarias. Quiero decir, ahora estamos viendo un partido demócrata completamente diferente, que no se parece a ninguno de los que existieron antes. Y según las encuestas que hacemos en el proyecto Nueva Mayoría de América, simplemente van directo hacia el precipicio. Cuando solo el 15% de la población apoya una causa, se reúnen y la celebran, sin entender que el otro 85% del país los considera locos. Y eso es sin contar todos los nuevos documentos sensacionales y revelaciones. Porque a quienes los demócratas están proponiendo para el poder ahora, a quienes quieren seguir, son antisemitas, antiestadounidenses, no sé cómo decirlo. Definitivamente son antimercado libre, antilibertad en general. ¿Y a favor de qué están ellos? A favor de quitar y repartir, y luego apretar las tuercas y convertirse en Camboya o Venezuela, y vivir felices tras muros gruesos bajo la protección, por supuesto, de la Guardia Nacional. Y la juventud democrática tal vez vea algo de otra manera, pero en realidad no ve nada en absoluto. Estudiantes, jóvenes especialistas, humanistas, egresados de todo tipo de profesiones como la lucha de las mujeres de África en el siglo XI por la igualdad sexual o algo así. Ellos ven al senil Biden, ven a Hillary enferma de psicosis, bueno, al menos hasta hoy. Sabían que ella era alcohólica, algo así como una sumeria ruidosa, seca de odio y rabia Nancy Pelosi. Naturalmente quieren abrir la ventana por el olor sofocante a podredumbre. Y por otro lado, los jóvenes y entusiastas comsomoles con gritos alegres, los ricos tienen mucho dinero, se los vamos a quitar y todos estaremos muy bien. Son jóvenes, no muy experimentados, ni siquiera quiero decir que no sean muy inteligentes, simplemente les enseñaron a no pensar críticamente, a no hacer preguntas como ¿y luego qué? Por eso no preguntan, ¿y luego qué? Porque si alguna vez se hacen esa pregunta a sí mismos, de repente descubrirán lo que pasará después. Sopa con cotón. Nada más. Sopa con cotón. Adiós.